espero que la práctica que les he enviado la anterior semana lo hayan hecho bien, aunque tal vez han tenido alguna dificultad. Sin embargo, hoy vamos a aclarar también algunas dudas y para ello he traído 4 problemas que parecen sencillos, espero que me entiendan. Entonces, de ese modo, digo, el primer problema que tenemos dice: haya el trabajo necesario para desplazar la carga igual a 5 por 10 elevado a menos 8 kg desde el punto A hasta el punto B. ¿Ves? Nadie prende sus cámaras. Nadie prende cámaras. Cuadrilátero mide 50 centímetros y carga 1 igual a carga 2 igual 7,2 por 10 elevado a menos 3 kg. El problema indirectamente habla de un cuadrado, de un cuadrilátero, que tiene por lado 50 centímetros. Y nos muestra también la ubicación de las cargas. Aquí tengo la carga 1, la carga 2, que influyen sobre la carga sub 0, que es la que ha de realizar el trabajo para moverse desde este punto A hasta el punto B, debido a la acción de la carga 1 y la carga 2. Entonces, el problema me pide calcular, por eso, el trabajo que realiza esta carga para recoger toda esta distancia. Y para ello necesitamos calcular el potencial total en el punto A y el potencial total en el punto B. Y teniendo esos dos potenciales, vamos a calcular la diferencia de potencial en este sector y con ellos recién calculamos trabajo. Entonces, anoto mis datos. De acuerdo al problema, me dice, haya el trabajo. Aquí tengo anotado el trabajo. Para que esta carga de 5 por 10 elevado a menos 8 realice el trabajo. Me da la longitud del lado, que es de 50 centímetros. Y también ya tengo anotado carga 1 igual a carga 2 de 7,2 por 10 elevado a menos 3. Lo primero que hago es siempre calcular la incógnita básica que necesito. Necesito calcular la distancia que hay de carga 2 a este punto B. Necesito esta distancia. Y esa distancia es igual a esta otra. Por lo tanto, por construcción, tengo este triángulo rectángulo, al cual lo voy a llamar distancia 2. Esta distancia 2, en este triángulo rectángulo, voy a calcular utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces tengo distancia 2 igual raíz cuadrada de 50 al cuadrado, 50 centímetros al cuadrado, más 25 centímetros al cuadrado. Y de ese modo ya conozco que la distancia de carga 2 al punto B es 55,9 centímetros. Ahora, para calcular los potenciales con cada una de estas cargas, utilizo esta fórmula. Potencial igual constante K por carga sobre distancia. Entonces, lo primero, voy a calcular el potencial en este punto A. Y para ello utilizo esa fórmula que he mencionado. Voy a calcular el potencial 1 con carga 1, potencial 2 con carga 2. Aquí tengo entonces, si las cargas son iguales y las distancias son iguales para ambos, entonces basta calcular pues una sola vez el potencial. Por eso digo, el potencial 1 para esta carga es igual al potencial para esta otra, porque tienen la misma carga, misma distancia y reemplazo. 9 por 10 elevado a 9 por 7,2 por 10 elevado a menos 3. Dividido entre 0,5, que es la distancia de carga al punto A. Haciendo operaciones, llego al valor de 1,296 milésimas por 10 elevado a 8 voltios. También, como tengo ya las cargas, digo, los potenciales
de las dos cargas, lo único que hago es calcular el potencial total en este punto. Y para ello simplemente lo multiplico por 2, este potencial que tengo. 2 por 1,296 por 10 elevado a 8, y ya tengo el potencial total en el punto A. El potencial que originan estas dos cargas ahí. Ahora necesito el potencial en este punto B, que también cada carga determina. Entonces, digo, potencial en punto B. Voy a utilizar la carga 1. Aquí tengo la carga 1 y la fórmula 9 por 10 elevado a 9 por 7,2 por 10 elevado a menos 3. Dividido entre 0,25. 0,25 es esta distancia de carga 1 al punto B. Con esa distancia estoy trabajando. Y de ese modo tengo el potencial 1, que es de 2,592 por 10 elevado a 8. Ahora voy a calcular el potencial 2 con esta carga 2 en este punto. Entonces voy a utilizar esta distancia. Reemplazo valores. Y de ese modo tengo entonces potencial 2, 9 por 10 elevado a 9 por 7,2 por 10 elevado a menos 3. Dividido entre 0,559. ¿Está bien? Ahora, esta distancia que viene 0,559 es esta distancia que he calculado con Pitágoras, en ese escrito, por eso vale. Haciendo operaciones, tengo que el potencial 2 es 1,159 por 10 elevado a 8. Ya tengo los dos potenciales en el punto B, potencial 1 y potencial 2. Y el potencial total en este punto, simplemente voy a calcular sumando el potencial 1 y el potencial 2. Y aquí lo tengo. Ya estoy sumando los dos potenciales para este punto B. Sumando me da 3,751 por 10 elevado a 8 voltios. Entonces, ya conozco el potencial en el punto A, que es 2,592 por 10 elevado a 8, y conozco el potencial total en B, que es 3,751 por 10 elevado a 8 voltios. Y entre estos dos puntos, los potenciales, voy a calcular la diferencia. Entonces, como la carga ha de moverse de A hacia B, simplemente voy a restar del potencial B el potencial A. Y aquí lo tengo. Potencial B menos potencial en A. Y el resultado de esa resta me da 1,159 por 10 elevado a 8. Lo único que he hecho es por eso restar del potencial de B menos potencial de A. Una vez que ya conozco el potencial, la diferencia de potencial entre estos dos puntos, utilizo la fórmula de trabajo. Trabajo igual potencial por carga. En vez de potencial, copio el potencial total, la diferencia de potencial, que es 1,159. Y lo multiplico por la carga que ha de moverse de A hacia B. Y es 5 por 10 elevado a menos 8. Aquí tengo 5 por 10 elevado a menos 8 por la diferencia de potencial. Haciendo operaciones me da entonces el trabajo que realiza la carga para moverse de A hacia B de 5,8 julios. Hasta ahí me han entendido, jóvenes. Tienen la palabra. Sí, mister. Sí, me comprendí, mister. ¿Todo claro? Sí, mister. Sí, mister. Ya. Si hay alguna duda, me lo dicen una vez que termine la explicación. Entonces, como ya hemos trabajado en este gráfico, vamos al segundo problema que también nos muestra otro gráfico. El segundo problema dice, calcula el potencial resultante en el centro de un pentágono regular del lado A, si en cada vértice se colocan cargas iguales de Q coulomb. Bueno, me están dando el gráfico, que es en el cual
tengo un pentágono regular. De cada vértice trazo una línea al centro y de ese modo obtengo 5 triángulos isósceles. Y necesito saber el potencial en el centro de ese pentágono. Para ello, anoto mis datos. Me pide potencial total, me da como dato la longitud de cada lado de ese pentágono, que es A, y simplemente me dice que en cada vértice se colocan cargas iguales de Coulomb. Bueno, no nos están dando valores numéricos. No hay problema. Hago mi gráfico y en ese gráfico necesito pues conocer la distancia de cada vértice al centro. Y esa distancia de cada vértice al centro utilizo pues este ángulo para de ese modo conocer esa distancia. Pero lo primero que hago es, desde este vértice, trabajar el cálculo de este ángulo teta que lo estoy mostrando. ¿Y cómo calculo ese ángulo? Utilizando esta fórmula que dice ángulo interno igual 180 grados por n-2 dividido entre n. Esta es la fórmula que me permite calcular el ángulo interno de cualquier polígono regular. Entonces, decimos que n representa el número de lados que tiene el polígono. Y de ese modo, reemplazando valores tengo a este ángulo interno que necesito conocer, lo llamo teta. Entonces, escribiendo, reemplazando valores tengo 180 por 5, que es el número de lados que tiene el polígono, menos 2 dividido entre 5 también. Haciendo operaciones tengo que teta es 108 grados. Este ángulo interno es 108 grados. Pero necesito conocer este ángulo alfa en este triángulo rectángulo que he construido para calcular la longitud de esta diagonal. Entonces, para ello simplemente divido entre 2 estos 108 y dividiendo entre 2 me da 54. Por lo tanto, este ángulo alfa de este triángulo rectángulo mide 54 grados. Conocemos el lado de este polígono, que es A, su longitud es A. Pero en este triángulo rectángulo que he construido, este pequeño segmento es A medios, la mitad de A. Ya conozco entonces este lado, conozco este ángulo y aplico la función coseno. Y digo, coseno de 54 grados, aquí tengo 54, coseno de alfa, es igual a cateto adyacente a medios sobre hipotenusa, que es la distancia que estoy calculando. Despejo distancia de todo esto y tengo que distancia es igual a sobre 2 por coseno de 54. Haciendo operaciones en esa parte tengo que es igual a 0,85A. Esa es la distancia de cada vértice al centro. 0,85A. Ahora, necesito calcular el potencial en este punto, en el centro del polígono. Y para ello debo calcular el potencial con cada carga en este centro. Entonces, utilizo la fórmula siempre. Potencial igual constante K por carga sobre distancia. Reemplazo valores. Pero, por seguridad, para que me dé un resultado casi exacto, esta K lo escribo de esta manera. 4pi es sub 0. Mantengo la carga Q porque Q dice que es
Coulomb, mantengo, y en vez de distanciar, lo copio esto. ¿Está bien? Repito esta parte. Esta K es igual a 1 sobre 4pi. Se deben acordar de la clase anterior, donde dije que la K es igual a 1 sobre 4pi e sub 0. ¿Está bien? Entonces, simplemente he hecho ese reemplazo. En vez de K, he copiado esta partecita para la resolución. Ahora, una vez que he hecho esto, hago operaciones y tengo ya el potencial que cada carga de cada vértice origina. Y como son 5 potenciales iguales, simplemente lo multiplico este valor por 5. Podría sumar 5 veces este valor, pero prefiero ahorrar tiempo. Entonces multiplico por 5 y de ese modo, multiplicando por 5, llego al potencial total, que es 5Q sobre 4pi e sub 0, 0,85A. Este es el potencial total que las 5 cargas determinan en el centro de ese polígono. Así de simple. Y de ese modo hemos resuelto el problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si quieren, háganlo. Tienen la palabra. ¿Alguna pregunta? No, mister. ¿Todo estaba claro? Hola, hola. Sí, mister. Gracias. Sí, mister. ¿Se entiende, no? Sí, mister, gracias. Ya, bueno, entonces, seguimos. Vamos al tercer problema, aunque este problema es sumamente corto. Ya ustedes lo han utilizado en la resolución de la práctica. Dice el tercer problema. A una distancia R de una carga puntual Q, el potencial es 400 voltios. Y el campo eléctrico es de 150 newton sobre Coulomb. Determina los valores de Q y de R. Bueno, de acuerdo al problema, anoto los datos. Me dicen que hay una distancia R desde una carga Q, que son mis incógnitas, y para ello me dan el potencial de 400 voltios, intensidad 150 newton sobre. Con estos dos datos conocidos debo calcular la distancia R y la carga. No hay problema. Simplemente, si conozco intensidad y potencial, utilizo esta fórmula donde dice intensidad potencial sobre distancia. De esta fórmula despejo distancia y de ese modo la distancia ha de ser pues igual a distancia igual potencial sobre campo eléctrico. Entonces, como ya tengo despejada distancia, reemplazo valores. Potencial 400 voltios, campo eléctrico, intensidad 150. Hago operaciones y me da 2,67 metros. Esa es la distancia, llamada también R, lo que me pide el problema. ¿Está bien? Ahora, como conozco ya R o distancia, necesito conocer la carga. Y para ello utilizo pues la fórmula de potencial. Aquí está la fórmula de potencial. De ahí despejo carga. Y despejando carga llego a que carga es igual a potencial por distancia sobre constante. Reemplazo valores. Potencial 400. Distancia 2,67. Lo que ya hemos calculado.
dividido entre constante K, que es 9 por 10 elevado a 9. Haciendo operaciones, me da que carga es igual a 119 por 10 elevado a menos 9 coulomb. Que puedo decir también que es igual a 119 nanocoulomb. Porque un nano equivale a 10 elevado a menos 9. Por eso puedo simplificar de esa manera. Hasta ahí está bien, hemos terminado el problema. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Díganme. Sí, mister. Sí, se entendió, mister. Sí, mister. Ya. Bueno, vamos al cuarto problema. En el cuarto problema habla de un ion. Entonces, damos lectura al problema. Un ion doblemente cargado se acelera partiendo del reposo mediante una fuerza de 6,3 por 10 elevado a menos 15 newton sobre una distancia de 9 milímetros. ¿Qué energía cinética adquirió el ion? ¿Qué velocidad adquiere? ¿Y qué tiempo emplea para recoger los 9 milímetros? Bueno, parece un problema sumamente complejo, pero vamos a ver que no es. Anotaremos los datos. Como datos me da la carga del electrón, porque habla de un ion. Si habla de ion, entonces ya se entiende que habla de un electrón. Entonces tengo 3,2 por 10 elevado a menos 19. ¿De dónde sale este valor de 3,2 por 10 elevado a menos 19? De esta parte del problema que dice un ion doblemente cargado, doblemente. Entonces la carga de un electrón es 1,6 por 10 elevado a menos 19. Si es doblemente cargado es 3,2. El doble de 1,6, 3,2 por 10 elevado a menos 19. Por eso escribo ese valor. Dice, parte del reposo, velocidad inicial 0. Y se mueve, dice, con una fuerza de 6,3 por 10 elevado a menos 15. Una distancia de 9 milímetros. Aquí está, 9 milímetros. Y me pide, ¿qué trabajo realiza? Por eso dice, ¿qué energía adquirió el ion? Luego, me pide también la velocidad que adquiere. ¿Qué velocidad adquiere? ¿Y qué tiempo emplea para recorrer los 9 milímetros? ¿Ya? Tengo los datos. En esos datos incluyo la masa del electrón de ese ion, 9,11 por 10 elevado a menos 30. Teniendo ya los datos para llegar al trabajo, velocidad final y tiempo, utilizo la primera fórmula. Intensidad igual a fuerza sobre carga. Conozco intensidad, o voy a calcular intensidad, porque conozco fuerza. Aquí tengo fuerza y conozco la carga del ion. Entonces, en esta fórmula se paso 6,3 por 10 elevado a menos 15, dividido entre 3,2 por 10 elevado a menos 19. Hago operaciones y ya conozco intensidad. Pero ¿para qué estoy calculando intensidad si es lo que no me pide el problema? Tiene su fundamento. Porque la intensidad ha de servirme para calcular el potencial. Por eso utilizo la fórmula intensidad igual potencial sobre distancia. De esta fórmula de espejo potencial y potencial es igual a intensidad por distancia. Reemplazo valores. Intensidad, que ya conozco, 1,97 por 10 elevado a 4, por la distancia, que es los 9 milímetros, que transformado a metros es 0,009. Hago operaciones y me da como potencial 177,3 voltios.
Este potencial voy a utilizar para calcular trabajo. Y para ello tengo ese dato entonces que utilizo también la carga. ¿Está bien? Hasta ahí perfectamente. Pero necesito conocer la aceleración con que se mueve ese ion. Y de ese modo, con la aceleración voy a calcular potencial. O digo, velocidad final. Ahora, utilizo la fórmula fuerza igual masa por aceleración. Despejando de esta fórmula aceleración, tengo que es fuerza sobre masa. Reemplazo valores. Aceleración igual. Fuerza 6,3 por 10 elevado a menos 15, que tengo anotado, ¿verdad? Masa del ion, que es 9,11 por 10 elevado a menos 91. Hago operaciones y me da aceleración. 6,92 por 10 elevado a 15 metros sobre segundo al cuadrado. Conociendo esta aceleración, ya puedo calcular la velocidad que adquiere el ion al moverse. Y para ello utilizo esta fórmula, velocidad final igual raíz cuadrada de 2 por A por distancia. Reemplazo valores. 2, aceleración ya conozco, 6,92 por 10 elevado a 15. Y por la distancia, que es 0,009 en milímetros, lo que me han dado. Hago operaciones y de ese modo ya conozco la velocidad que adquiere el ion partiendo del reposo, que es de 1,12 por 10 elevado a 7 metros por segundo. Ahora, lo que decía, la energía que adquiere el ion para moverse. Y utilizo para ello la fórmula, energía cinética igual a 1 medio masa por velocidad al cuadrado. Reemplazo valores. 1 medio equivale a 0,5, masa, ya conozco la masa del ion, 9,11 por 10 elevado a menos 31. Y la velocidad que acabamos de calcular, 1,12 por 10 elevado a 7 elevado al cuadrado. Haciendo operaciones, llego a que la energía cinética es 5,67 por 10 elevado a menos 17. Pero me pide también tiempo, el tiempo que emplea en recoger esos 9 milímetros. Para eso, utilizo pues la siguiente fórmula. Conocemos la fórmula siguiente, voy a escribir en esta parte. Aceleración igual velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. De esta fórmula despejo tiempo y de ese modo tengo que tiempo es igual velocidad inicial 0. Entonces me queda velocidad final sobre aceleración. Y de ese modo, utilizando esta fórmula, llego al reemplazo de valores. Velocidad final, 1,12 por 10 elevado a 7, menos 0, dividido entre aceleración, 6,92 por 10 elevado a 15. Haciendo operaciones, tengo tiempo igual 1,62 nanosegundos. ¿Por qué nanosegundos? Porque al hacer operaciones, llego pues a 1,62 por 10 elevado a menos 9 segundos. Entonces, simplificando, ya tengo el resultado. De ese modo hemos terminado también este problema. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Piden la palabra? ¿Alguna pregunta? No, mister, todo entendido. No, mister. ¿Todo bien? Sí. Sí, Sí. mister. Bueno, no nos van a cortar. Vuelven a conectarse de nuevo una vez que nos corten. Ya. Mientras tanto, observen la resolución de los problemas para ver tal vez alguna duda, algo que se nos haya escapado o hayamos olvidado.
¿Hay alguna duda? Pregunten. Ya, mientras tanto, quiero indicarle a su compañera Itaqui. ¿Me está oyendo, Itaqui? Sí, mister. Ya, tu práctica anterior que me has enviado está vacío, no tiene contenido, me vas a volver